Buenas noches, hermanos y hermanos. El Señor nos concede estar conectados en este momento, en esta hora tan especial que Dios nos regala. Qué lindo poder estar acá, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, sabiendo que Dios es bueno en gran manera. Queremos desde ya glorificar al Señor por aquellas vidas, por cada uno de ustedes que ha estado con esa carga, ese deseo del Señor de estar ayudando a nuestro prójimo en estos momentos tan difíciles, en estos tiempos, en estos momentos tan duros que nuestro país está pasando. Gracias, hermanos, jóvenes, por dejarse usar por nuestro Dios. Realmente glorificamos al Señor por mover nuestras vidas, por movernos para bendecir y llevar alimento, a llevar esa bendición a esas vidas que lo están necesitando. Gloria a nuestro Dios. Y queremos en esta noche comenzar diciéndoles que queremos exaltar el nombre del Señor. Pero quiero leerles algo en el libro de Habacuc. Yo les invito que cuando tengan no ese tiempo, sino yo sé que tienen ese tiempo de poder leer el libro de Habacuc. Habacuc estaba abrumado por las circunstancias que en ese tiempo estaba pasando. En ese tiempo estaba pasando injusticia, violencia, saqueos, pleitos y tanta que la mente del profeta Habacuc llegó a decir que quizás Dios ya no estaba con ellos. Llegó a pensar que quizás Dios ya no estaba allí. Se sentía abrumado él por tanta situación difícil, pero comprendió después, alzó su vista al Dios vivo, alzó su mirada a nuestro Dios, puso su esperanza en el Dios vivo, puso su confianza en nuestro Dios. Y Habacuc pasó de la duda a la fe. Y no solo de la duda a la fe, sino que también Habacuc ya dejó de quejarse y puso su confianza en el Señor. Y un versículo tan lindo, cuando usted lee Habacuc, un versículo tan lindo que dice en el capítulo 2, versículo 4. Si usted tiene su Biblia ahí a la par, léalo conmigo, donde dice que dice el capítulo 2, versículo 4, que el justo, dice, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y usted y yo, Dios nos está dando esa fe. No dudemos, no nos quejemos y digamos, no está Dios. Allí está nuestro Dios. Así que el justo, usted y yo, el justo por la fe vivirá. Así que en esta noche agradezcámosle a nuestro Dios, alabémosle a nuestro Dios, adorémosle mientras podamos hacerlo en esta tierra. No se quede sin hacerlo, no se quede sin experimentar el alzar sus manos ahí en su casa, ahí en su hogar con su familia, y su esposo, sus hijos. Adoremos y agradezcámosle a nuestro Dios. Gracias, Señor. Hasta aquí, hoy te doy gracias, gracias Señor, te doy gracias Señor, gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar, te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Te doy gracias.
Gracias, Señor, por todo tu amor y tu bondad, Señor. Gracias por todo pecado borrar, Señor. Gracias por permitirnos creer en ti, Señor. Por confiar, por poner nuestra mirada en ti, Señor. Por creer que tú eres la esperanza, Señor, de todo, Señor, lo que estamos pasando. Tú eres la esperanza, Señor. Y la esperanza, Señor, no avergüenza a tus hijos. Gracias por todo tu amor. Gracias, Señor, por perdonar nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos esta noche agradecerte, Señor, por tu gran amor, Señor, y por tu gran bondad, Señor. Gracias por todo tu amor, Señor. Mis labios, mi vida te alaban, Señor, a ti. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí, hoy te doy gracias, te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Te doy gracias. Sí, Señor. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí, hoy te doy gracias, te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Te doy Gracias, mi Dios. Gracias te damos, oh mi Dios. Grandioso Jehová, grandioso Dios, a ti te damos gracias. A ti, oh digno, a ti te damos gracias. Oh mi Dios, al único que merece adoración esta noche, al único y grandioso y buen Dios, nuestro Salvador. Ah, sí, Señor, eres digno. Eres digno, grandioso Jehová. Eres digno, Señor. Eres digno.
poder decir, Señor, tú eres digno. Qué hermoso, hermanos, el poder cantar a nuestro Dios, el poder derramarnos delante de Él en todas estas circunstancias que estamos pasando, viviendo. Él sigue siendo Dios, Él está en su trono. Él es el que permite todas estas cosas. Nada se sale de las manos de Dios. Tal vez las cosas en el mundo se saldrán de las manos de los hombres, pero de las manos de Dios nada se sale. Dios lo permite, Dios lo concede. Queremos, amados hermanos, esta noche, antes de quizás venir a la palabra del Señor, orar, interceder por todas aquellas personas que en estos momentos están sufriendo, están pasando penuria, están pasando situaciones difíciles, con esto de las lluvias, la pandemia, y la verdad que solo tenemos a nuestro Dios, solo a Él podemos acudir, solo a Él podemos venir. El salmista David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solo a ti, Señor, y fuera de ti nada deseo. ¿Por qué no oramos, hermanos? Si usted está enfermo, si usted está pasando una situación difícil en estos momentos, queremos orar a nuestro Dios. Padre bueno, aquí estamos delante de ti, Señor, esta noche. Señor, como iglesia, como pueblo, tú intercediendo, Señor, por cada una de las vidas, Señor, que están siendo en este tiempo, Señor, afectadas por la lluvia, Señor, por la pandemia, Señor, que está viviendo todo el mundo. Padre, queremos suplicarte por tu misericordia, Señor, que tú guardes a cada una de esas vidas, Señor. Sabemos lo que está pasando. Tú tienes grandes propósitos en todo esto, Señor, y quizás no lo entendemos, quizás nos preguntamos por qué, pero, Señor, podemos decir que tú eres Dios, que tú eres soberano, que tú estás, Señor, viendo, tú estás permitiendo que sucedan todas estas cosas, Señor, y nada se sale de tus manos, Padre. Señor, lo único que podemos suplicarte esta noche es misericordia por cada hogar, por cada familia, por todas esas personas, Señor, que son vulnerables a estas catástrofes, Padre, pero que sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor. Que tú llegues a esos lugares a traer, Señor, ese consuelo, ese amor, Señor, que tanto necesitan esas personas, Señor. Y úsanos a nosotros, Señor, también, Padre, hacer vidas que podamos consolar, vidas que podamos traer, Señor, consuelo, podamos traer fe, esperanza a cada una de esas familias, Señor. Úsanos grandemente para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito nuestro Dios. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Estamos orando. Gracias al Señor. Creo que espero que podamos todos poder recibir del Señor aquello que Él tiene para nosotros esta noche. Y hermanos, yo diría que estamos viendo este tiempo tan difícil. Yo no sé cómo usted lo ve, pero yo quiero mencionar algo que tiene que ver mucho con las lágrimas del cristiano. Hermano, cuán importantes son las lágrimas del cristiano. Cuán importante en este tiempo, amados hermanos, el poder quizás llorar. Yo sé que algunos están pasando situaciones difíciles, algunos están perdiendo familiares, las enfermedades, lo que estamos viviendo ha traído muchas catástrofes. Pero hermanos, quiero que me acompañen a un salmo donde David derrama sus lágrimas y lo que él le decía al Señor. Vamos al Salmo capítulo 6, amados hermanos. Vamos a ir al Salmo capítulo 6, acompáñenme esta noche. Quiero empezar por ahí en este salmo, amados hermanos. Es un salmo de David. El tema del salmo dice: oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Quizás no tanto ver esto de lo que dice, sino lo que estaba sucediendo alrededor de la vida de David. Algo que estaba pasando en medio del sufrimiento de tantas situaciones. Pero miren lo que decía David, hermanos. Yo quiero que veamos lo importante que son las lágrimas de un cristiano. Vamos ahí, Salmo capítulo 6, versículo 1. Decía, mire el salmista: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, decía David. Mire, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada.
¿Y tú, Jehová, hasta cuándo?, le decía. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará?, le decía el salmista. Y mire lo que decía en el versículo 6. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, muchas lágrimas, tantas lágrimas que dejaba, dice, empapada su cama, decía el salmista David. ¿Y qué es lo que estaba pasando David? Pues David estaba pasando circunstancias muy difíciles, conflictos que lo estaban abrumando, que él pensaba que iba a ser presa de sus enemigos, y por eso le dice, Señor, Señor, sálvame de mis enemigos. Y en el versículo 7 fíjense que él dice todavía, mis ojos están gastados, decía él, miren, gastados de sufrir, de llorar, de derramar lágrimas. ¿Ha estado usted en esas circunstancias así, hermano? Como decía David, mis ojos están gastados de sufrir, de llorar, de derramar lágrimas. Y la pregunta esta noche, amados hermanos, ¿ha estado usted así? Quizás los problemas que estamos viviendo en este tiempo son demasiados. Quizás nos están abrumando, nos están desesperando. Bueno, quizás alguien perdió su empleo, alguien quizás no ha podido abrir su negocio desde hace dos meses, casi 3 meses ya. Quizás alguien ha perdido un familiar, hermanos, un ser querido. Con estas tormentas hay gente que ha perdido todo, perdido su hogar, sus cosas que tenían en sus hogares. Hemos visto familias enteras ser afectadas por estas tormentas. Veíamos lo que pasó en Santo Tomás, como una familia de 7 personas quedaron soterradas por aquel deslizamiento que hubo de tierra. Hermanos, en todo esto ha habido lágrimas. Y yo creo que cada uno de nosotros, al ver todas esas cosas, nos conmovemos y quizás algunos hasta lloramos. Pero hermanos, quiero que sepa que Dios recibe cada una de esas lágrimas. Y eso es lo que quiero ver yo esta noche con usted. Quiero ver y que usted cobre ánimo en su corazón. Y vamos a ver cómo Dios, hermanos, se encarga de cada una de nuestras lágrimas que usted derrama. Cómo Él se encarga y en medio de esas lágrimas Él puede traer confianza y puede traer esperanza. En medio de todo eso, Dios puede traernos confianza y esperanza. Hermanos, en medio de ese llorar, en medio de esas lágrimas, que usted tome ánimo esta noche. Yo quiero que veamos un ejemplo también, en vez de David estaba para estas circunstancias. Quiero que vayamos a unos versículos bien conocidos. Vamos a ir a Juan capítulo 11. Acompáñenme a Juan capítulo 11. Un pasaje muy conocido por todos es cuando Lázaro murió. Lázaro amaba a Ana y a Marta, los amaba mucho. Y entonces en el capítulo 11 se narra realmente, amados hermanos, esa parte cuando Lázaro murió. Pero hay un versículo clave aquí, un versículo que los niños cuando pasan a veces esos versículos lo dicen porque es el versículo más corto de la Biblia. Ahí lo vemos en Juan capítulo 11, versículo 35. Quiero que veamos esta parte aquí, cómo era el corazón humano de Jesús. Porque el versículo 35, mire si usted me acompaña, solo dice Juan 11:35, Jesús lloró. Hermanos, a veces nosotros pensamos en las lágrimas y pensamos las vemos como un gran desconsuelo, porque no entendemos lo que está pasando. Y a veces decimos, y en el desconsuelo que estamos viviendo, decimos que ¿por qué murió si estaba joven? Si no tenía ninguna enfermedad, ¿por qué murió en un accidente como ese? Y uno ve tantas cosas, pero en el contexto en que Jesús, hermanos, lloró, veamos eso, en ese contexto cuando Jesús, por ejemplo, llegó allá donde estaban sus amigos, Marta, Ana y Lázaro, cuando Jesús llegó a ese lugar, hermanos, según las hermanas de Lázaro, él había llegado demasiado tarde. Entonces él fue cuestionado y sufrió críticas. En el versículo 32 le dice: Señor, si tú hubieras llegado hace tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, si tú hubieras llegado hace tiempo. Pero si hubiera estado con ellos, hermano. Pero ellos le dijeron, le reclamaron, le cuestionaron: Jesús, si tú hubieras llegado hace tiempo, mi hermano no hubiera muerto, dijo Ana. Hermanos,
Si usted ve esos versículos anteriores, Jesús les da una explicación teológica perfecta. En el versículo 25, mire, Él les dice, el versículo 25, en 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús, hermano, no tenía ninguna duda de las verdades de Dios. Hermano, Él sabía que el Padre lo iba a usar para resucitar a Lázaro. O sea, en el corazón de Jesús no había ninguna duda de que Él lo iba a resucitar. Y aún así, Lázaro lloró. Jesús lloró. Aún así Jesús lloró. Versículo 28 dice que Jesús al ver a las hermanas de Lázaro llorando, Él se estremeció y se conmovió. Hermanos, Jesús lloró. Y esa verdad tiene que traer mucha paz, mucho consuelo a nuestros corazones. El solo saber que por la muerte de un familiar, por la muerte de alguien cercano a nosotros, por la muerte de algún vecino, algún amigo que nosotros amábamos mucho, muere y nosotros lloramos y decimos, ¿por qué lloro? ¿Por qué estoy llorando? Hermanos, el mismo Jesús lloró. Jesús mismo nos ayuda a entender eso y Él entiende perfectamente, es entendible que en circunstancias difíciles, cuando un familiar con un amigo, aún, yo no sé cómo usted puede aguantar, yo no aguanto a veces cuando veo las noticias, veo que alguien ha fallecido por causa de estas lluvias. Vi un video donde una persona allá en la Unión le lanzaban un lazo para que la salvara y no lograron salvarla. Hermanos, imagínense, yo no sé, pero eso es entendible que usted y yo lloremos. Es perfectamente entendible, hermanos, perfectamente justificable que lloremos. Aún Jesús lloró. Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. Pero al ver a las hermanas de Lázaro llorando, Él se conmovió, se estremeció. Y Él lloró, amados hermanos, y eso es entendible. Hermanos, pero no, quiero decirle algo en medio de todo esto. Y quizás muchas personas estos días han perdido muchos familiares, aún nosotros hemos conocido muchos. Hemos visto la semana pasada la muerte del hermano, nuestra hermana Mati. No pudimos estar ahí por esta situación. El abuelo, la mamá y unas hermanas de aquí Santa Ana falleció también. Y entonces, hermanos, hay un momento en que hay que estar de luto, porque es parte. Hay tiempo para hacer luto, pero déjeme decirle que el tiempo de luto en el Señor termina. Y esto vemos aquí Jesús lloró, sí, Él lloró, Él hizo un tiempo, Él tuvo luto. Pero con el gran milagro de la resurrección de Lázaro, hermanos, el luto no es eterno para los hijos de Dios. Será eterno para aquellos que no conocen a Dios, pero para los hijos de Dios, el luto no es eterno. Para nosotros no, hermanos, guardemos luto, sí, lloremos, pero Dios se encarga de traernos nuevo gozo y nos da consuelo en medio de nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a hacer eso. Quiero que veamos unos versículos, hermanos, muy importantes que están aquí en Romanos, capítulo 12, versículo 15. Hermanos, es bueno hacer luto y llorar, pero para los hijos de Dios, para nosotros los cristianos, el luto no es eterno. Dios en su momento, amados hermanos, va a traernos nuevo gozo y va a traernos consuelo en medio de nuestras lágrimas. Mire, Romanos capítulo 12, si usted tiene una Biblia ahí, versículo 15, decía el apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. En otras palabras, Dios espera de nosotros como cristianos, o sea, tenemos nuestras responsabilidades como cristianos. Y dice, si alguien está alegre, si alguien está celebrando algo, nosotros tenemos que ser conscientes de ese gozo y tenemos que gozarnos con aquellos que se gozan. Pero también tenemos que llorar con los que lloran. Hermanos, es justificable, es perfectamente entendible que usted como hijo de Dios haga suya las lágrimas de alguien más que está sufriendo. Que usted participe y estemos participando, seamos parte de ese dolor, de ese llanto de aquellas personas. Seríamos muy insensibles si alguien está en medio de una tristeza, en medio de un dolor, y nosotros tomáramos a la ligera ese sufrimiento y no nos identificáramos con los que están sufriendo. Por eso es que dice, gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que están llorando. Hermanos,
Cuando alguien está llorando, Dios espera que nosotros lloremos con ellos. Pero un llanto no es un llanto de desesperación. Nuestro llanto debe ser un llanto de esperanza, un llanto sabiendo que Dios es el que trae consuelo a nuestras vidas. Sí, nos duele y sentimos ese dolor, ese llanto, pero ese llanto no debe ser un llanto de desesperación, sino debe ser un llanto de esperanza. Es un llanto sabiendo que Dios es el que trae consuelo a nuestras vidas. Eso es lo que nos consuela, amados hermanos, en medio de nuestras vidas. Uno ve morir muchas personas. Hoy con el COVID-19, hermanos, no se imagina ver morir a personas y ver lo trágico, lo sufrido, como lo que está pasando con la tormenta. Pero hermanos, lloremos, pero lloremos con la esperanza, sabiendo que Dios es el que trae consuelo a nuestras vidas. Esa nueva tormenta que viene, o que ya está aquí, tormenta Cristóbal, yo no sé cómo está la situación, pero hermanos, Señor, tenga misericordia de nosotros. Y sabemos lo que está sufriendo mucha gente, pero Dios ha sido bueno con nosotros y Dios quiere usar su vida y mi vida para que en nuestro llanto, ese llanto sea un llanto de esperanza, sabiendo de que Dios va a traer consuelo. Ahora, hay muchas razones por las cuales podemos llorar, ya dijimos de estas situaciones difíciles, pero hay otra razón, amados hermanos, por las cuales podemos llorar. Vayamos al Salmo 126, acompáñenme al Salmo 126. Aquí vemos una descripción preciosa, una descripción maravillosa, amados hermanos, de aquellas personas también que están predicando, que tienen el misterio de la palabra. Y en el Salmo 126, en el versículo 5, quiero que me acompañe, Salmo 126, versículo 5. Dice, mire, dice, el versículo 126, versículo 5, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Vemos aquí el cambio de lágrimas por regocijo. Hermanos, hemos escuchado muchas historias de misioneros, de pastores, de predicadores que han estado predicando la palabra, pero de pronto cuando están predicando esa palabra de Dios sufren oposición, sufren rechazo, sufren burla, sufren persecución y hasta martirio. Yo no sé si usted ha visto alguna vez, ha sufrido eso, pero cuando se está predicando la palabra a veces lloramos. Hermanos, lo que predicamos la palabra sufrimos con lágrimas. Es muy serio, es muy grave, es una gran responsabilidad que tenemos los predicadores de la palabra del Señor. Nos preparamos, estudiamos, pero hermanos, de pronto sufrimos, hay lágrimas. Pero la palabra de Dios dice al final, el resultado de esto dice, los que sembraron con lágrimas al final, va a haber regocijo. Aunque hayamos sufrido, pero después va a haber regocijo después. Eso es lo lindo de que usted predique la palabra, y aunque sea rechazado, aunque sea perseguido, aunque se burlen de usted, pero al final dice que va a haber regocijo. Los que sembraron con lágrimas, dice, van a cegar con regocijo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es ver las lágrimas de los cristianos. Hay otra razón, hermanos, por la que podemos llorar. Mire, Nehemías capítulo 8. En Nehemías capítulo 8, esto es un pasaje que sucedió durante la restauración del pueblo de Israel. Entonces el sacerdote ahí estaba con Nehemías, el sacerdote Esdras, y entonces el sacerdote Esdras convocó a todo el pueblo para una sola cosa, para leer la palabra de Dios. Dice que él convocó a todo el pueblo y dice que ese día pasaron todo el día leyendo la palabra de Dios. Y dice que todo el pueblo estuvo atento, todo el día, oiga bien. Esdras tomó el rollo del libro de Dios y comenzó a leer la palabra. Y mira lo que les decía, capítulo 8 de Nehemías, versículo 8 y 9. Mira, dice cómo leían ese libro. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y que hacían, dice, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Mira el versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, les decía, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Hermanos, la unción, la convicción del Espíritu Santo cayó sobre todo aquel pueblo de Dios que estaba allí en Nehemías. Quizás nunca en su vida habían leído la palabra de Dios. Nunca la habían leído quizás, y esta era la primera vez que estaban teniendo ese tiempo de cautiverio, leer la palabra de Dios. Y hermanos, cuando ellos sintieron aquella presencia del Espíritu Santo, al leer todo el día esa palabra de Dios, la leían con entendimiento, dice, querían entender lo que Dios les estaba hablando, se dieron cuenta, decían, Señor, quizás hace un momento, sé que derramaron lágrimas y dijeron, Señor, no hemos estado caminando según tu palabra. Tu palabra ya está, pero hemos estado caminando, Señor, en obediencia a tu palabra. Señor, te hemos fallado, quizás decía el pueblo, y lloraba, dice, mire. Y dice, Señor, si tú no nos ayudas, ¿qué va a ser de nosotros? Hemos transgredido, hemos violado tu ley, tu palabra. Hermanos, de tal manera que cuando Nehemías y Esdras vieron al pueblo que lloraban por eso, le dijeron, ya no lloren, sino que conviertan en esas palabras, esas lágrimas, en respuesta de arrepentimiento de Dios. Hermano, yo no sé qué siente usted cuando se expone a la palabra. Cuando a mí ya en el templo, ya en Sonsonate, nos toca, alguien llega a compartir la palabra y yo me siento ahí adelante. Y yo empiezo a recibir aquella palabra que Dios trae por medio del hermano que está ahí. Y comienza mi corazón en una convicción del Espíritu Santo. Y digo yo, esa palabra es para mí. Y yo comienzo ahí adentro a ministrar, Señor, eso era para mí, tú estás hablando a mi vida. Hermano, ¿qué tanto usted se está exponiendo a la palabra del Señor? Y lo lleva a un quebrantamiento y dice, Señor, ¿cómo te hemos fallado? Señor, ¿cómo hemos violado tu ley, tu palabra? Hemos quebrantado tus mandamientos, Señor. El pueblo ahí estaba con Nehemías, habían pasado todo el día leyendo la palabra del Señor. Y dice que terminaban llorando mientras oían las palabras del rey, como diciendo, Señor, ¿cómo te hemos fallado? Perdónanos. Hermanos, qué lindo es saber que nuestro Dios es un Dios bueno. Hermanos, qué lindo es saber que podemos derramar lágrimas delante de nuestro Dios por una o por otra circunstancia, por la situación que estamos viviendo, por exponernos a la palabra, por preparar aún los que predicamos la palabra del Señor. Qué lindo es podernos exponer a nuestro Dios. Ahora, déjeme decir una cosa. ¿Qué va a suceder al final con las lágrimas? Porque déjeme decir una cosa. El llorar en este tiempo, al final, nos va a llevar a dos cosas que Dios va a hacer. Y quiero que hagamos un contraste. Quiero que hagamos un contraste rapidito entre Apocalipsis 21 con lo que dice Lucas 13. Fíjense que en Apocalipsis 21 está hablando del final. Y el Señor le está diciendo al pueblo, en Apocalipsis capítulo 21, amados hermanos, Apocalipsis capítulo 21, el Señor le está diciendo al pueblo, dice que el Señor va a limpiar, Él enjugará, va a secar cada lágrima de aquellos que, mire, si quiere, es Apocalipsis capítulo 21, hermano, versículo 4, mire cómo dice el Señor, dice, hablando de aquellos que han derramado sus lágrimas, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, está hablando de su pueblo, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, el Señor le está diciendo, Él va a enjuagar o enjugar nuestras lágrimas, Él va a secar cada lágrima. Hermanos, en aquellos que Él, con los que van a estar con Él eternamente. Y dice que ya no llorarán más, ya no va a haber dolor, ya no va a haber más llanto. Un lugar donde usted y yo vamos, hermanos, ahí a estar. Hermanos, aquí vamos a llorar. Y quizás por las razones que sea, vamos a llorar por una cosa, por la otra. Pero en la eternidad, el Señor se va a encargar de secar toda lágrima. Él va a enjugar nuestros ojos. Y Él va a sacar toda lágrima y ya no habrá más llanto ni más dolor. Ese es el fin para aquellos, amados hermanos, que han conocido a Dios. Que en medio de este llanto que están viviendo, porque es imposible ser insensible a esta situación. Y lloramos delante de Dios diciendo, Señor, ten misericordia de tu país, del Salvador, Señor. Y al ver la gente sufrir, decimos, Señor, ten misericordia. Pero qué bueno, hermano, que aquellos que hemos conocido a Dios, dice que Él, en un momento determinado, Él va a enjugar o enjugará
cada lágrima de nuestros ojos. Él va a secar toda lágrima, hermanos, y ya no lloraremos más. Pero está la otra parte. Los que están allá, acompáñenme a Lucas capítulo 26. Mira, vamos a Lucas 26, hermanos. Este es el contraste de aquellos que también, hermanos, han llorado, pero miren, y quizás son esos que podrán hacer muchas cosas portentosas, grandes. Pero mira lo que dice Lucas capítulo 13. Acompáñenme a Lucas capítulo 13. Vamos a Lucas 13, amados hermanos. Lucas capítulo 13, veamos esos versículos 26 y 27. Lucas 13, mire lo que les decía el Señor. Lucas 13, versículo 26 y 27. Entonces dice: comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste, dice. Pero os dirá, os digo que no sé dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Habla de aquellos que, hermanos, hacen tantas cosas, pero nunca desarrollaron una relación personal íntima con su Dios. Un tiempo de rendirse, de busca de rendirse a su Dios, no lo hicieron. Y pudieron haber hecho un montón de cosas, como dice en Mateo 7, hermanos. Dice que ellos profetizaron, echaron demonios, hicieron prodigios y señales. Pero el Señor les dice: nunca os conocí. Y mire cómo les dice en el versículo 28, dice: y allí, hablando de esas vidas, hermanos, y allí será el llanto y crujir de dientes. O sea, ese llanto no va a terminar, ahí va a ser el crujir de dientes. Y cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y dice: y vosotros estáis, ¿qué dice? Excluidos. Hermanos, misericordia de ver. Dice que estos van a decir: hice esto, hice lo otro. Pero dice: cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y dice: y vosotros estáis excluidos. Entonces ahí va a haber, hermanos, ahí va a haber un crujir y un llanto, y no podrán hacer nada, serán excluidos. Pero los que han trabajado en esa relación íntima con Dios, que han peleado la batalla, que en medio de estas circunstancias difíciles, yo oí un testimonio de un hombre en la noticia que decía: yo ¿cómo puedo decirle a Dios? No puedo hacer nada contra Dios, Dios lo permitió esto, me quedé sin casa, me quedo sin nada. Hermanos, ¿cómo quiere usted que sus lágrimas terminen eternamente? ¿Cómo quiere terminar este tiempo que Dios nos va a conceder? Y que en medio de las lágrimas, hermanos, usted y yo somos llamados a vivir una vida agradable a nuestro Dios. Está bien que llore aquí, porque las lágrimas sean dadas a Dios para que Dios se encargue de hacer su trabajo en nuestro corazón. Que lloremos diciéndole: Señor, ten misericordia. Un llanto de esperanza, que hay esperanza en Dios. Hermanos, Lázaro resucitó aquel tiempo, después murió. Pero la esperanza es que un día nosotros vamos a resucitar. Sí, vamos a morir. Yo no sé si el Señor nos va a conceder terminar este tiempo. Yo comentaba con alguien ahora y recordaba, estaba en una operación atendiendo a un bebé de una cesárea, y hablando con una persona solo recordé aquellas palabras que dijo el Señor a Moisés cuando aquellos iban a entrar a la tierra prometida. Y Dios mandó a aquellos espías y dijeron 10 de los espías: Señor, esas son grandes murallas, ahí hay gigantes, parecemos langostas delante de ellos, no, nosotros no vayamos. Y el Señor les dijo: pues no van a ir, van a pasar 40 años en el desierto. Y todavía dio una palabra profética: y todos van a ver la tierra prometida, pero los mayores de 20 años no verán la tierra prometida. Hermanos, imagínense esa generación, los de más de 20 años no vieron la tierra prometida. Yo no sé qué nos quiere hablar si este tiempo, amados hermanos, pero una cosa sí sé: si usted está llorando, que esas lágrimas sean dadas a Dios para que Dios se encargue de hacer un trabajo precioso en su corazón, para que Dios lo conozca, para que Dios diga: este es mi hijo que se está derramando, y que usted conozca a su Dios. Porque si no hacemos eso, hermano, va a pasar lo que dice aquí: a ver, llanto y crujir de dientes por toda la eternidad, excluidos
alejados de la presencia de Dios. No entendemos lo que está pasando. No sabemos por qué estamos viviendo esto. No sé cómo están. Bueno, yo veo la situación en Estados Unidos, manifestación tras manifestación. Es un caos. Yo no estoy viviendo allá, pero al ver las noticias he dado cuenta uno que es un caos. Nuestro país es un caos. Pero hermanos, quiero terminar con un versículo que está en el Salmo 30. Un versículo de esperanza, de amor. Acompáñenme al Salmo 30, amados hermanos, por favor. Mire, el Salmo 30 es un salmo de esperanza. El Salmo 30 es un salmo que puede, hermanos, traer paz a nuestras vidas. Mire lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Mire lo que dice ese salmo. Dice, porque un momento será su ira. Hablando de Dios. Porque un momento. Dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor, que dice, dura toda la vida. El favor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios es para toda la vida. Dice, pero su favor dura toda la vida. Mire lo que dice, por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Amados hermanos, si usted hasta este tiempo, un momento, está pasando tiempos difíciles, quizás muchos estamos pasando llantos, estamos sufriendo, sepan que ese llanto, que ese lloro solo durará una noche, pero que a la mañana, una noche oscura, porque este tiempo que están viendo es un tiempo oscuro, pero que a la mañana, dice ese versículo, vendrá la alegría. Si aquí nos toca llorar, lloremos como que lloran. Sintamos lo que sienten. Yo no sé qué sintió esa gente que se los llevaron las quebradas. ¿Qué siente la gente cuando pierde su casa? Pierde todo lo que tenía. Algunos han perdido su vida. Pero la noche durará. En la noche durará el llanto, pero en la mañana Dios quiere traer alegría. Este tiempo de prueba que estamos pasando es un tiempo difícil, un tiempo de oscuridad. No sé cuánto durará esta noche. Un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Quizás muchos estamos desconsolados. Quizás muchos, yo platico con personas que están enfermas del COVID. Y muchas personas están desconsoladas, tienen miedo, están asustadas. Eso es normal. Y uno dice, misericordia, Señor. Hemos visto morir colegas, hemos visto morir enfermeras, personas que están trabajando con las personas que tienen la enfermedad y que ahí se han contagiado. Pero hermanos, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hay esperanza en Cristo. Dios va a tomar esas llantas, esas lágrimas, ese llanto suyo para traer esperanza a nuestra nación. Quiero que oiga ese canto, hermano. Hay un canto que escribieron unos cantautores muy bonito. Me gustó su letra. Yo quiero que lo oiga. Es un canto de esperanza, un canto en el cual usted y yo podemos tener seguridad y certeza que en medio del sufrimiento Dios está con usted, que en medio de lo que estamos pasando este tiempo, que va a ser, no sé si va a ser corto, pero como dice ese versículo, la noche durará, el sufrimiento dura una noche, pero después viene la alegría. Quiero que escuche ese canto y lo pueda aprender. Si no lo ha oído, escúchelo, lo vamos a cantar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Dios
sentir el abrazo de nuestro Dios esta noche, amados hermanos. Que en medio de nuestro sufrimiento, en medio de esta zozobra, en medio de esta situación que no vemos salida, que usted pueda sentir el abrazo de nuestro Dios, porque Él le ama grandemente, eternamente, y su bendición, su cuidado viene de Él, y Él hasta este día lo ha guardado. Vamos a llorar en esta tierra, sí, vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a derramar lágrimas muchas veces, pero tenemos una esperanza en nuestro Dios. Además de la esperanza de la vida eterna, de la resurrección, tenemos la esperanza de que un día nos vamos a ver todos juntos en el cielo. Dice en Efesios que la familia de aquí en la tierra, la familia de Dios, es la misma aquí en la tierra y lo es en los cielos. Y un día estaremos todos juntos, amados hermanos. Hay que orar, sigamos orando por lo que está pasando en nuestro país. Oremos por los hermanos que están lejos, los que están en Estados Unidos, los que están en España, por todos aquellos que quizás están ahí pendientes, amados hermanos. Oremos por todos. Oremos por nuestro país, un país que yo lo miraba y decía 21,000 kilómetros, somos un país tan pequeño, quizás somos el tamaño de un estado de Estados Unidos o el departamento de quizás de Guatemala o de Honduras. Somos un país pequeño, pero ¿sabe qué es lo bueno? Que nos hace buscar al Señor en esta situación, que en medio de todo esto podemos buscar y encontrar refugio en nuestro Dios, porque Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a orar. Padre, tú sabes, Señor, cuántas lágrimas hemos derramado este tiempo, Señor, y cuántas aún más vamos a seguir derramando, Señor, por tantas cosas que están aconteciendo por una u otra razón, Señor, por la situación crítica, difícil de nuestro país, Señor. Sabemos que tú lo estás permitiendo y tú tienes el control de todo, Señor. Padre, ten misericordia de este país, de El Salvador, Señor, que lleva tu nombre, Padre. Señor, quizás vamos a derramar lágrimas porque quizás a un tiempo se nos van a cerrar hasta las puertas para predicar tu palabra. Pero que este pueblo, El Salvador, Señor, te conozca, Señor. Señor, permítenos derramar lágrimas cuando tu palabra es expuesta a nuestras vidas, Señor, y tú hablas y nos convences por tu Espíritu Santo, Señor, de lo mal quizás hemos andado y que tú quieres restaurar nuestras vidas. Tú quieres restaurar nuestro país, Señor. Tú quieres que seamos como cuando aquel tiempo en el cual el pueblo de Israel vivió exiliado, Señor, pero que en un momento se volvieron a ti, Señor, pudieron exponerse a tu palabra y darse cuenta en el camino que habían andado, Señor. Que así nosotros esta noche podamos reaccionar de esa manera, Señor, y podamos venir y pedirte perdón, Señor. Padre, oramos por los hermanos que están allá en Estados Unidos, Señor. Guarda sus vidas, guarda sus corazones, que puedan ver en medio de toda esta situación, que puedan ver a ti, Señor, puedan tener, Señor, una seguridad, una certeza de que tú les guardas, que tú tienes cuidados por nuestros hermanos que están en España, Señor. Guárdales, Padre, que están en otras partes Señor, allá nuestro hermano Fredito, Señor, en Macedonia, Padre. Guárdales, Señor, y a todos aquellos que tú has llevado a muchos lugares, Señor, a anunciar tu palabra. Guárdales, Padre. Sabemos que estamos en un tiempo oscuro, Señor, pero el amanecer va a venir, el nuevo día va a venir en ti, Señor, y la alegría que vamos a tener en ti, Señor, va a ser preciosa, va a ser hermosa, Señor, porque vamos a experimentar verte cara a cara, Señor. Padre, tú eres Dios, tú eres Señor, tú vives para siempre y en ti está nuestra confianza, Señor. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti, podemos orar, podemos acudir libremente a ti, Señor, ante el trono de tu gracia, Padre. Que tú derrames tu gracia en cada uno de nosotros, Señor. Gracias.
Gracias te damos esta noche, Padre. Bendito eres, Padre. Gracias, Jesús. Amén y amén. Bendito nuestro Dios, amados hermanos. Ha sido un tiempo muy lindo el poder estar con ustedes. Saludamos a todos los hermanos que están en otras partes de nuestro país, en Estados Unidos, en España, como decíamos. A usted que quizás no nos conocía, queremos saludarlo, mandarles un abrazo muy lindo en el Señor, decirle que Dios es bueno, que Dios le ama y que estamos en la mano de Él, estamos seguros. Amén. Así que nada más eso, hermanos, invitarles para el próximo domingo a las 10 de la mañana nos volveremos a conectar, que juntos podamos venir y comencemos a adorar al Señor temprano, a cantarle, exaltarle y, hermanos, decirle al Señor, tú eres el que está conmigo. Así que los esperamos el próximo domingo, 10 de la mañana, vamos a estar ahí. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Reciban un abrazo fraternal de mi familia en el amor del Señor. Les amamos grandemente, les extrañamos, no se imaginan cuánto. Vemos las necesidades que están pasando algunos por ahí. El Señor está proveyendo para poder llevar algunos víveres. Y allí hay las necesidades que queremos ayudar allí también a los que están alrededor de la iglesia. Así que estemos orando por provisión y poder ser parte de esta bendición de que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo.